Hola amigos, buenos días. Me escribís en muchas ocasiones comentando que estáis preocupados porque vuestro perro se comporta como un auténtico obseso sexual. Lo monta todo, monta almohadas, monta tu pierna, la de los huéspedes, se masturba continuamente, etcétera. Es una historia. Esta obsesión sexual, que es así como lo definimos los humanos, en veterinaria se conoce con el nombre de satiriasis. La satiriasis es un problema y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes calmar a un perro con satiriasis, ¿de acuerdo? Pues va para adentro. Hablemos en primer lugar de la madurez sexual de los perros. Mirad, los perritos cuando son cachorros y están con la madre no distinguen sexo, son digamos seres completamente asexuados. Juegan unos con otros sin reparar si uno es macho o el otro es hembra y demás. A partir del cuarto, quinto, sexto mes, en función de la raza de perro, sí que empiezan a descubrir su área genital y tanto hembras como machos pues empiezan de forma natural a masturbarse. Esto es algo que no tiene que preocuparse, esto no es la satiriasis. El problema viene ya con los meses, cuando este comportamiento se evoluciona y el perrito no solamente se masturba, sino que monta almohadas, te monta la pierna, etcétera, etcétera. ¿Se puede dar en perras? Sí, en el caso de que a lo mejor la perra haya tenido o tenga quistes ováricos, es algo que puede darse, pero es algo muy poco frecuente. Normalmente este tema se da sobre todo en perros machos, y se da en perros machos porque no pueden cubrir perra, es decir, al no poder descargar su apetito sexual, pues el animal digamos que muestra una frustración, una ansiedad, y este problema es un problema que puede llegar a ser grave porque involucra cambios en su comportamiento que son bastante molestos. La satiriasis, la verdad es que cuando se da de forma grave es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Qué va a manifestar un perro con satiriasis? Pues un perro con satiriasis es el clásico perro que de forma continua, de forma obsesiva se masturba, que de forma compulsiva te monta la pierna, que llega alguien a casa y se monta a ellos, etcétera, de forma que tú notas que el perro va más allá. Es un perro además que puede tener cambios en su comportamiento, que a veces se muestra agresivo, con tendencia a escaparse de casa, un perro que cuando está en esas fases más agudas del problema de satiriasis te hace menos caso, etcétera, etcétera. ¿Y cómo tenemos que tratar el problema de la satiriasis en perros? Pues básicamente es un problema que va a requerir mucho esfuerzo por tu parte. No hay una solución que diga haz esto y el tema se pasa. No, eso no ocurre. Básicamente lo que tienes que hacer es, primero, haber enseñado muy bien a tu perro desde cachorro, con el refuerzo positivo. Enséñale órdenes básicas, quieto, ven, 4 cosas, no hace falta más. Que el perro te respete. Aquí te doy en este vídeo 10 consejos para conseguir el máximo respeto de tu perro. De verdad que vale la pena. Si el perro te respeta, te hará caso, y el refuerzo positivo es la base de toda educación canina. Luego, ¿qué más puedes hacer? Evidentemente, esconde ese juguete, esa almohada o ese trasto que el perro monta continuamente, que no tenga acceso a él. A posteriori, intenta comprarte un difusor de feromonas. En el mercado hay muchos. Son productos que cuando vaya a venir una visita a casa, tú pones el aparatito en marcha y difunde un aroma que tú no vas a notar nada, ni es tóxico para ti ni para nadie de tu familia, pero que el perro nota y que tranquiliza, y el perro se va a quedar como más relajado. Ojo, no es infalible, Hay que también que castigarlo, pero no en exceso. No es bueno castigar a los animales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues cuando hace esto, coger al perro y retirarlo a una habitación y dejarlo encerrado durante 10 minutos. Y luego lo vuelves a sacar. ¿Que lo vuelve a hacer? Lo vuelves a repetir. Que el perro entienda que eso que está haciendo no está bien. Y por último, tenemos que hablar también de la castración. La castración no es más que extirpar los testículos al perro, pura y llanamente. Tenéis que tener claro que la castración en algunos casos no va a solucionar el problema.
Sí que es cierto que va a disminuir su apetito sexual, va a disminuir mucho, pero no tiene por qué dejar de darse este fenómeno. Ayuda y mucho, y el comportamiento del perro cambia, claramente cambia, pero no es la panacea tampoco, no es aquello que digas cástralo y el tema se va a acabar. En muchos casos sí, pero os tengo que advertir que en otros casos no va a ser así. De cualquier manera, en este vídeo os explico todo lo que tenéis que saber sobre la castración de vuestro perro, todos sus pros y todos sus contras. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.